Buenas programadores, bienvenidos a la Cueva del Insecto. El día de hoy voy a estar hablando acerca del patrón estructural Composite. Este patrón tiene como característica que nos permite crear estructuras similares a árboles, de modo que podemos anidar compuestos en componentes. Un ejemplo muy claro que vi cuando aprendí este patrón fue el de productos, que nosotros podemos tener una aplicación que calcule el precio de una lista de productos, pero también estos productos pueden estar dentro de cajas y deberíamos calcular el precio del producto y el precio de cada producto que está en las cajas. Sin embargo, nuestra aplicación va a tratar cada caja como si fuera un producto y luego la lógica dentro de nuestra caja sería la encargada de tratar cada producto individualmente. Entonces esta caja devolvería el resultado de haber tratado con cada uno de los productos que tenía dentro. Otro caso que puede ser abordado por medio de Composite es, por ejemplo, un HTML que dentro puede tener etiquetas. Estas etiquetas pueden tener un texto o incluso más etiquetas dentro, y estas etiquetas más etiquetas dentro. Sin embargo, todas son del tipo HTML element, y cada etiqueta HTML correspondería a un tipo heredado de la clase HTML element. Otro ejemplo de Composite que puedo exponer, por ejemplo, sería una calculadora que separara expresiones. Por ejemplo, un componente podría ser multiplicación, otro suma, otro podría ser resta, y cada componente se encargaría, según su tarea, de realizar la suma, la resta o la división o la multiplicación de los compuestos que tiene dentro. Pero en lugar de llamar a cada compuesto individualmente, se llamaría solamente al componente principal, y este ejecutaría la lógica para que cada uno de los componentes y compuestos devuelvan la información que se quiere presentar como resultado. Hoy quiero presentar dos ejemplos muy similares que estuve armando un poquito en TypeScript y otro poco en Kotlin para Android. Las interfaces son muy similares. La idea es simplemente mostrar un menú de checkbox que dentro tenga checkbox anidados, de modo que si yo quiero seleccionar el grupo principal de checkbox, se marquen todos los checkbox que están dentro de ese grupo, pero a su vez yo puedo tratar con cada uno de los checkbox individualmente si fuera necesario. Vamos al ejemplo de código. Vamos a ver el primer ejemplo hecho con TypeScript, utilizando Bit para compilar todo y mostrarlo en el navegador. Y si llegaron hasta este punto, quiero recordarles que todo este código va a estar disponible como siempre en el GitHub. En la descripción dejo los enlaces, pero además le quiero agradecer a los que se vienen suscribiendo, a los que le dan me gusta a los videos, y espero contar con tu suscripción que estás viendo el video en este momento. Muchas gracias. Esta aplicación se ejecuta de la siguiente manera: con el comando npm run dev se levanta un servidor y luego lo pueden abrir en el navegador. Al ejecutar nuestra aplicación podemos ver que en pantalla tenemos un menú. Este menú tiene una opción la cual puedo activar y desactivar. Además tengo un grupo que tiene varias opciones dentro, 1, 2 y 3. Al activar la opción principal se activan las opciones que están dentro, o incluso puedo activarlas de forma independiente, o si por ejemplo quiero elegir la primera pero después me doy cuenta de que necesito el resto, las puedo activar todas juntas. Finalmente tengo un grupo que es grupo de grupos, así que dentro puede tener tanto grupos como solamente checkbox que sean individuales. Entonces yo podría seleccionar este grupo y tener todos los checkbox activados. Puedo seleccionar estos dos solamente, seleccionar el último o seleccionar todos. La idea es que en pantalla se imprima qué opciones fueron seleccionadas. Entonces los títulos de los grupos de opciones no deberían imprimirse en pantalla, solamente las opciones internas. De este modo yo podría tener una estructura de árbol, siendo que este vendría a ser la rama principal, mi componente, y este siguiente componente es un compuesto del componente anterior, que a su vez está compuesto por subcomponentes. A su vez el componente principal tiene un compuesto independiente que no permite la anidación dentro de sí mismo, como si pasa con Option Group en el caso de la segunda opción o en el caso de la tercera de este ejemplo que estamos viendo en este momento. Voy a mover esto un poquito y voy a abrir las WebTools. Quiero que vean que si deselecciono ahora en este momento, me muestra solamente las que quedaron seleccionadas, que son estas cuatro. Opción 1 en grupos groups, opción 2 en el grupos groups, opción 3, y luego tengo el single option, que sería este que está seleccionado acá abajo. Puedo deseleccionar todo, entonces mi lista quedaría vacía, o puedo seleccionar simplemente uno o solamente este grupo interno. Así que este total seleccionado podría ser un formulario o un modelo que ustedes tienen para un formulario, que luego van a persistir en su API o sin importar cuál sea el diseño que tengan. Pero ¿cómo funciona esto? Bueno, para empezar tengo una clase abstracta. Para los que se preguntan por qué no tengo un diagrama, por qué no estoy mostrando diagramas en estos videos, la verdad es que diagramas hay por todos lados, los pueden descargar en cualquier lado, ponen el nombre del patrón en Google, van a la sección de imágenes y tienen muchas toneladas de diagramas, así que es muy fácil descargarlo y luego pueden compararlo acá. En muchos diagramas van a ver que en lugar de utilizarse una clase abstracta, se utiliza solamente una interfaz. ¿Por qué es esto? Porque en realidad cada diagrama, o mejor dicho, cada patrón de diseño lo que hace es resolver una problemática puntual. Pero eso no quiere decir que se tenga que tomar el diagrama así como viene y aplicarlo directamente en el código, porque de ese modo muchos de los patrones de diseño que existen
no servirían para la mayoría de software que hay hoy en día. La idea de que esto sea reutilizable es que nosotros entendamos los conceptos. No se trata de utilizar una interfaz o una clase abstracta, sino de que el modelo principal del que van a heredar sea abstracto como tal. ¿Por qué opté por una clase abstracta? Bueno, la idea principal es que yo tenía definido que cada una de mis opciones de mi lista va a recibir un callback, y ese callback es el que me va a escribir en el modelo, más adelante lo vamos a ver, es el que me va a escribir en el modelo qué opciones fueron seleccionadas. Esto se va a cumplir para cada uno de los checkbox que tenga, sin importar si es único o si está dentro de un grupo. A su vez, luego de saber qué opción fue la que seleccioné de mis checkbox, lo que quiero ver es si se seleccionó o se deseleccionó para saber qué opciones tengo que quitar de mi lista. De vuelta, esto es la lógica para el ejemplo, quizás no sea la más óptima. Si ustedes encuentran una forma que se adapte mejor a su proyecto, lo pueden hacer, pero la idea es que sigan este patrón de esta manera: una abstracción, y luego tanto las ramas como las hojas heredarían o implementarían, según el caso, del modelo abstracto que tienen de base. Los siguientes son dos métodos abstractos: create option row, que lo que va a hacer es crear una fila de estas. Puse option row porque en realidad esto es como una fila que tiene adentro dos componentes. Vendría a ser el componente checkbox y un span, pero igual olvídense de que se trata de dos componentes, porque la idea es que vean este componente checkbox con un nombre de opción como algo global. En principio, porque la idea es que cada hoja sea simplemente o el grupo o esta fila. Cada hoja va a ser una fila, ya sea un grupo como tal, que el grupo sería una rama. Olvídense de que esto realmente son dos componentes, porque son dos componentes HTML, pero para nuestra aplicación son un componente solo, que sería una row. Entonces, ¿cómo creamos cada una de estas checkbox? Vamos a empezar con la primera, single option. Es una clase que se llama option, que simplemente va a heredar de abstract option, así que va a tener que implementar todos esos métodos abstractos, que eran solamente dos: create option row y select. En el constructor también va a tener que llamar al superconstructor pasándole el callback que va a utilizar, con las mismas características obviamente del parámetro que teníamos en abstract option, en el que tenemos la lista de parámetros que fueron seleccionados y el estado, si fueron seleccionados o deseleccionados. Y a su vez tenemos un value que va a ser el título que va a utilizar nuestra row, como lo pueden ver acá. Incluso nuestro option group va a ser exactamente igual, porque va a tener un título, pero solamente va a servir en el option group para que sepamos el nombre del grupo, pero para cada row, que vendría a ser el checkbox que tiene valor en realidad, la opción que el usuario va a seleccionar, este value que tengo acá va a ser tanto el título como el valor seleccionado, para simplificar. Create option row, para el caso de la opción, lo que va a hacer es crear un div, y dentro de ese div va a colocar el input, que sería el checkbox, y va a colocar también el span, que va a ser el título. En el checkbox lo que va a hacer es escuchar cuando el usuario activa o desactiva la opción, y posteriormente va a ejecutar un callback. Ese callback va a llamar, según si fue seleccionado o deseleccionado, al callback que nosotros inyectamos en el constructor. Lo que quiere decir que cada vez que el usuario haga clic acá, seleccionando o deseleccionando, el código cliente se va a enterar de que esto sucedió para actualizar el modelo. Acá empiezan a surgir algunas preguntas, pero bueno, vamos a verlo un poco más adelante. En este caso empiezan a surgir algunas preguntas en las que, bueno, entonces no era necesario ni darlo, porque no necesito en realidad hacer una cadena de eventos para pasar un callback al final y que cada opción sea independiente. Ya vamos a ver eso un poco más adelante. Tengo en document create element, tengo el span, que va a ser el título, que va a utilizar el mismo valor que le pasamos por el constructor al principio. Luego voy a tener un método select. Este método lo que va a hacer es cambiar el estado desde afuera del checkbox. ¿A qué me refiero con cambiarlo desde afuera? Por ejemplo, yo podría tener una lógica aparte que seleccionara o deseleccionara de forma automática, digamos, desde afuera las opciones. En realidad no aporta demasiado, porque quizá no es ni siquiera necesario, pero además este select lo va a utilizar el grupo de grupos para que, bueno, esa lógica sí sea utilizada y aprovechada para cada uno. Ustedes ven que al tocar acá option group, yo puedo seleccionarlos a todos a la vez, y a su vez esto me va a estar devolviendo un array con el nombre de la opción. ¿Por qué estoy utilizando un array? Bueno, porque en realidad en abstract option yo definí que iba a ser un array o no iba a ser nada. Esto es una ventaja que tiene TypeScript, pero la idea es que después option group pueda tener también este método, ya lo vamos a ver, y devolver un array con todas las opciones que vinieron de todas las hojas que tenía esta rama, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo se hace el grupo. Ahora voy a option group y vemos el código. Como pueden observar, el constructor es muy similar, pero además tiene un constructor en el que se muestran o en el que se agrupan las opciones que tiene disponibles. Para los que vieron estos tres puntitos y no saben qué son, en realidad es el operador spread
que está disponible en TypeScript, está disponible en JavaScript, que nos permite tratar este último parámetro del constructor como si fuera un parámetro solo o muchos, sin tener que estar definido entonces un array para poder después instanciar el option group. Ahora lo vamos a ver en la ejecución. Pero la idea es que vean que acá en el constructor es donde yo realmente estoy inyectando, entre comillas, cada una de las opciones que va a tener este grupo de opciones. El resto se mantiene exactamente igual. Este va a ser el título de nuestro grupo de opciones y este va a ser el callback que se va a ejecutar una vez que se crea la opción y se hace clic en el checkbox. Entonces lo que tengo ahora es un div principal que va a ser el que va a englobar todas las opciones y dentro de ese div voy a tener mi row. El row que va a ser este option group, en realidad el title del option group y el checkbox. Entonces acá tengo el title y acá tengo el checkbox. Vendría a ser entonces este el checkbox y este vendría a ser el title. Muy similar a lo que vimos antes, pero todo esto agrupado dentro de un div principal. ¿Y por qué tengo este div principal? Porque en realidad adentro de este div yo voy a tener las opciones. Las opciones en realidad las voy a obtener de esta lista options que fue la que estuve populando cuando creé o instancié mi objeto option group, y luego de recorrerla lo que voy a hacer es ejecutar para cada una de las opciones el método create option row, que esto me va a devolver, como vimos anteriormente, la row para cada una de mis opciones. Finalmente tenemos el select. Este select no me va a devolver que yo lo seleccioné porque al usuario, mejor dicho, a la aplicación no le interesa si el grupo fue seleccionado o no fue seleccionado. Lo que le interesa es qué opciones dentro de este grupo fueron seleccionadas. Quizá para tu aplicación sí sea necesario, bueno, para este ejemplo no lo es. Lo que estoy haciendo es ejecutar el método select de cada una de mis opciones para poder obtener el título. Esto me devolvía, acuérdense, un array. Así como tengo la opción 0, la que está en el primer lugar, y luego lo que hago es filtrar para sacar los nulos, vacíos o indefinidos en el caso de que los hubiera. Finalmente lo que hago es ejecutar el callback. Cuando estuvimos viendo la opción, el select no ejecutaba el callback. Y finalmente ejecutamos el callback que va a devolver el resultado, que es una lista, ¿verdad? Y a su vez también el estado, si fue seleccionado o deseleccionado. Vamos a ver cómo se utilizaría esto, una de las formas de usarlo, porque en realidad siempre depende de vuelta de la lógica de negocio que tengan implementada ustedes. Voy al main.ts. Como pueden ver, siempre les dejo comentarios porque si recién están empezando puede ser que la primera vez que lo lean sea un poco complejo, especialmente si no trabajan con este lenguaje y algunas cosas les pueden sumar a chino. Lo que tengo entonces al principio es un selector para poder obtener el lugar del HTML donde voy a inyectar mi código, un poco de estilo, y luego lo que nos importa, que sería el acumulador, que es donde estoy guardando aquellas opciones que están siendo seleccionadas, y este vendría a ser mi callback, aquel callback que ustedes estaban viendo que se estaba implementando en cada una de las opciones, que como podían ver recibía como parámetros un array de strings y también el estado en booleano. Bueno, efectivamente es este de acá, value y state. Si es verdadero, lo que hace es recorrer cada una de las opciones que vinieron y si no existe dentro de la lista, la agrega, o mejor dicho, dentro del acumulador. Para el caso de que sea falso, hace exactamente lo contrario. Acá estoy borrando la consola solamente para que se vea más claro lo que aparece acá abajo cada vez que selecciono y deselecciono, que sea más legible. Y acá empiezo a crear mis opciones. Por ejemplo, la primera opción, la single option. Esta simplemente lo que hago es ponerle al app append child, y una vez que configure mi instancia, lo que hago es ejecutar el método create option row para que me devuelva el HTML. Además dejé en la línea 36 este windows.single option para mostrarles muy por encima qué es lo que hace el option group, a pesar de que ya lo vimos recién en el código anterior. Quería que vieran cómo funciona el select. En este caso yo le voy a decir, esto vendría a ser la primera opción, ¿verdad? Single option, esta de acá. Le voy a decir que seleccione y efectivamente, como podemos ver acá, está seleccionado. También le podría pasar que no y ahí está deseleccionado. Básicamente esto es lo que hace el option group. Selecciona, deselecciona y el single option o cada una de estas opciones me va a devolver cuál era el título de la opción para removerla o agregarla a la lista según corresponda. Luego tengo el option group y como pueden ver el option group está recibiendo el título, el callback y dentro yo no estoy armando un array nuevo, sino que lo que estoy haciendo es pasar cada uno o cada una de estas opciones como si mi constructor esperara parámetros infinitos, y en realidad esa es la ventaja de utilizar, como les decía hace un rato, estos tres puntitos, el operador spread. Mi objeto sabe que se trata de un array, sin embargo el código cliente simplemente los va pasando y no le interesa si es un array o no. Esto no tiene nada que ver con Composite, pero ya que lo puse lo quería explicar. Acá se empieza a ver claramente la estructura de árbol, ¿verdad? Acá tenemos una rama y dentro tenemos las opciones que vendrían a ser las hojas. Yo vuelvo a entrar al option group
y veo que el tipo que recibe de cada una de estas opciones es Abstract Option. Así que cualquier clase que herede Abstract Option puede pasar como parámetro de este grupo. Nuevamente lo que hago acá con este append child es añadirlo a la lista. Finalmente tengo este option group, que sería grupo de grupos, que dentro tiene entonces el título también, el callback, y adentro le estoy pasando un option group que va a tener adentro opciones y además le estoy pasando otra opción. Incluso si quisiera podría pasar una tercera opción, single option 3 por ejemplo, que en realidad vendría a ser la segunda en este grupo, pero bueno, y acá tengo una single option 3. O incluso podría pasar otro grupo dentro. La idea es que cuando yo selecciono acá arriba, se seleccionen todas y me traiga esta lista que me dice que fue seleccionado. Estos 3 y estos 2 serían estos 3 y estos 2. Y si deselecciono, quede vacía la lista. Para los que trabajan con Kotlin, con Android, en realidad me traje un ejemplo con Jetpack Compose. La idea mía era utilizar este patrón para crear este mismo listado o estas mismas opciones utilizando Compose y utilizando Composite. La verdad es que yo no manejo Jetpack Compose y hace mucho tiempo que no hago nada con Android, así que no tenía la más pálida idea de cómo hacerlo y para mí fue un desafío que quería plantearme simplemente para hacer este ejercicio y mostrárselo a ustedes también de cómo podrían implementarlo. Vamos a verlo. Como les comenté recién, acá tenemos la aplicación para Android. El ejemplo que estoy mostrando en pantalla, la verdad que no desborda buen gusto de diseño, pero cumple con la finalidad de este video, que es explicar cómo funciona el patrón de diseño en cuestión. Al igual que en el planteamiento que les hice anteriormente, estamos utilizando una clase base que para este caso en realidad es una interfaz que cumple con lo mismo que el anterior. Create Option, que es para crear la opción, y el Select, que es el que se va a encargar de devolverme la lista de opciones seleccionadas. Si abrimos una de las opciones, tenemos también que implementa iOption. Acá tenemos un constructor para los que no vienen en Kotlin, que este constructor recibe como parámetro el nombre de la opción y el callback. Exactamente igual que lo que hicimos con TypeScript. En el método createOption estamos creando una row, que en el TypeScript teníamos div, y tenemos el checkbox, que sería este de acá, y tenemos el span o el text para Kotlin, para Android, para Jetpack Compose, que sería el texto, sería bueno, lo mismo que el span. Finalmente tenemos el select, que se encarga de setear el estado de chequeado o no chequeado y retornar la lista con el valor. Lo mismo pasa con Option Group, solo que Option Group muestra primeramente dentro de una columna la primera row, que vendría a ser el título, que tiene el checkbox y el título del grupo, y dentro de la columna también tenemos otra row en la que tenemos algunos ajustes. Por eso tenemos estas líneas acá. Ustedes pueden ver que está definido un borde, un padding. Lo mismo pasa con esta row, y esta row dentro tiene la columna que va a mostrar cada una de las opciones que hay adentro del grupo. Eso lo hacemos mediante el content.map. El content está viniendo dentro del constructor, igual que como pasaba con TypeScript. Finalmente tenemos el método select, que lo que hace es cambiar el estado, igual que pasaba con la opción, para nuestro selector una vez que se ejecuta el método select, y a su vez recorre cada una de las opciones que tiene para seleccionarla, le pasa al estado y obtiene en la lista de resultados cuál fue la opción que se seleccionó o deseleccionó. Para los que no entienden esto es la sintaxis que se utiliza desde hace un tiempo en Java y también en Kotlin, que básicamente lo que le está diciendo es que por cada valor iterable del objeto result utilice este método add, va a recibir un elemento y ese elemento va a ser el mismo elemento que me está devolviendo esta iteración. Finalmente devuelvo el resultado de la lista o la lista como resultado. Ahora en el main activity lo que tengo es, bueno, lo separé aparte para mostrar algún detalle aparte, pero básicamente igual que en TypeScript tengo este surface, vendría a ser, vamos a decirlo de cierta manera, mi interfaz, y adentro voy a tener un row en el que voy a tener a la izquierda mi botón y a la derecha la columna. En esa columna voy a tener, lo primero va a ser la opción single option, que es esta que está acá, no está dentro de ningún grupo, simplemente es la primera posición dentro de la columna. En la segunda posición de la columna tengo el option group, que es este de acá, que adentro tiene el título y la lista de opciones. El callback se está pasando acá al final. Yo sé que esta sintaxis es un poco diferente para los que vienen de TypeScript o los que vienen de JavaScript o incluso los que vienen de Java y nunca utilizaron esta sintaxis. Soy consciente de que esta sintaxis es un poco complicada de entender la primera vez que se ve, pero bueno, esto existe desde Java 8 si no me equivoco. Cada una de estas opciones, tanto option como option group, tienen el método createOption, que es el que estábamos definiendo acá en nuestra interfaz, createOption, y es el que estuvimos sobreescribiendo dentro de nuestra implementación
Así que además de instanciar nuestra opción, tenemos que crear la opción. Y finalmente tenemos la última opción, que sería el grupo de grupo, que lo definí acá afuera porque quería enlazar. No era necesario usarla de esta manera, pero bueno, para que vean que hay más opciones que simplemente escribir esto de forma 100% declarativa. Tengo el option group por acá definido, luego lo estoy pasando al final de la lista porque es el grupo de grupos y ejecuto el método create option. Luego este option group que tengo acá es utilizado por mi botón para setear el valor en true. Y a su vez, como el select me devuelve la lista de opciones seleccionadas, lo que hago es iterar sobre esa lista de opciones y las añado igual que como habíamos visto anteriormente, utilizando esta sintaxis. Por cada uno lo agrego en la lista de elementos seleccionados, que es esta de acá arriba. Como pueden ver, cambia un poco la sintaxis con TypeScript, pero es exactamente igual. Entonces, si ahora hago clic en seleccionar, me selecciona el grupo de grupos y me selecciona todo. Yo puedo deseleccionarlo, seleccionarlo, deseleccionar este grupo, seleccionar esta opción, y podemos ver incluso en el logcat lo que está sucediendo. Yo puedo seleccionar ninguno y aparece total de seleccionados 0. Puedo seleccionar este grupo y entonces ahora tengo 3 seleccionados, que son estos 3. Option 1 in group of group. Ahora puedo seleccionar este acá y debería tener 4 seleccionados. Acá están. Puedo deseleccionarlos a todos y seleccionar solamente la última opción. Ahora tengo seleccionado 1. O incluso podría seleccionarlos a todos y finalmente tendría 8 seleccionados. 1 acá, 3 acá, 3 acá y otro acá. Hasta acá esta breve explicación de cómo funciona este patrón Composite, que la verdad para mí es un patrón que, pese a ser muy sencillo en su esencia, tiene una solución muy grande para cantidad de casos. Y un ejemplo que les puedo dar en este momento también puede ser Unity, cuando ustedes tienen un personaje, un Game Object, que dentro tiene anidado otro Game Object, que por ejemplo puede ser un personaje con una espada. Ustedes no tienen que decirle a ese personaje que se mueva y luego decírselo a la espada, sino que simplemente con decírselo al personaje de forma explícita, la espada se mueve. Entonces podríamos decir también que tenemos el Game Object y dentro tendríamos los compuestos, que vendría a ser, por ejemplo en este caso, la espada, puede ser un skin o puede ser una cantidad de cosas. También otro detalle que les dejé en el código, pueden revisarlo, acuérdense, está en la descripción, es que hay uno de los métodos, y les voy a tirar el spoiler ahora, el método createOptionRow puede ser utilizado, o puede ser, mejor dicho, definido dentro de una interfaz. Entonces, mediante la implementación de esta interfaz podríamos dejar muy en claro que este método nos va a devolver un objeto de otro tipo o que puede ser utilizado de otra manera, pero que su lógica está directamente relacionada con el objeto principal que estamos creando, que vendría a ser nuestro compuesto. A todo esto, sé que no es mucho, pero estamos llegando a los 200 suscriptores. Así que si estás viendo este canal y no te suscribiste, te invito a que lo hagas, te agradezco mucho, y también que le des me gusta. Sé que surgen dudas a veces y no se hacen preguntas en la caja de comentarios porque hay muchos que saben que no se les contesta, porque bueno, en los canales que tienen mucho volumen de seguidores a veces no da el tiempo de contestarlos, pero bueno, como son pocos, sean bienvenidos a comentar abajo, que seguro que los voy a leer a todos, y todos los que pueda contestar los voy a contestar. Nos vemos la semana que viene.